La clave de la vida. El código genético es el ordenamiento puntual de los nucleótidos en la secuencia que compone el ADN. También es el conjunto de reglas a partir de las cuales dicha secuencia es traducida por el ARN en una secuencia de aminoácidos. Para componer una proteína, es decir, que este código depende de síntesis de proteínas. La propiedad de la molécula del ADN como portadora de la información genética está ampliamente distribuida en los organismos vivos. Esta información permite cubrir las necesidades celulares. El ADN tiene información y en base a esa información, la célula fabrica o sintetiza proteínas que son biomoléculas formado por aminoácidos que se estructuran a partir de nucleótidos, información que contiene el ADN. Las propiedades del código genético son: primero, es no ambiguo, es preciso, un codón siempre determina un mismo aminoácido. Segundo, es degenerado porque varios codones sirven para especificar un mismo aminoácido. Y tercero, es universal porque lleva la información genética en todos los seres vivos. La información en el ADN se almacena como un código compuesto por cuatro bases químicas: adenina, guanina, citosina y timina. El ADN humano consta de unos 3.000 millones de bases y más del 99% de esas bases son igual en todos los seres vivos. Las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina es el lenguaje que forma el código. Por ejemplo, una palabra tiene sentido si las letras que la conforman están en su orden correcto. No es lo mismo decir Roma que amor. Ambas palabras tienen las mismas letras, pero el orden en que están ubicadas le dará un significado. Lo mismo ocurre con los nucleótidos. El orden en el que estén ubicados le da sentido a la información que esta molécula aporta, y con las proteínas pasa lo mismo. Las proteínas también tienen que tener un orden de ubicación de los aminoácidos. Si no, la proteína no puede cumplir su función para la que está fabricada. Para una proteína tiene sentido una secuencia de nucleótidos no porque el ADN habla en nucleótidos y la proteína habla en aminoácidos, porque las proteínas se fabrican en función de la información que proviene del ADN. Y si ambas moléculas hablan distinto lenguaje, alguien tiene que hacer la traducción. Por esto, por esto se habla exactamente de la traducción, que permite pasar del lenguaje nucleótido al lenguaje amino. ¿Qué hace? Pero antes de hacerse la traducción, tiene que existir la transcripción, es decir, ADN no se traduce directamente en proteínas, sino que antes se transcribe a un tipo de ARN llamado mensajero. Cada uno de estos mensajes estará formado por palabras que serán traducidas de un idioma a otro, con cierto criterio. Por ejemplo, love en inglés siempre se traduce como amor. En castellano, de no ser así, se pueden producir confusiones o errores de traducción. Por eso se debe hacer un código claro, el código genético, pero además tiene que existir un traductor. Por supuesto, la traducción necesita de los ribosomas y el ARN de transferencia. La insulina humana es una de las proteínas que se sintetiza por medio de los nucleótidos y que gracias al ARN se presenta el código genético. La célula también utiliza un código para expresar la información genética del ADN en forma de proteínas, es decir, para saber qué proteína específica debe construir a partir de un trozo de ADN. Es un código muy simple. Los símbolos del código son las bases nitrogenadas de la molécula de ARN tomadas de 3 en 3, formando un grupo al que se llama codón. Cada codón corresponde a un aminoácido en la proteína que se va a formar, que es una cadena de ellos. El código tiene cuatro letras: A, G, C y U, que se agrupan de 3 en 3. Esto da lugar a 64 combinaciones diferentes. Sin embargo, solo hay 20 aminoácidos diferentes que están en las proteínas. Por ejemplo, si la secuencia de bases es
CG, el aminoácido que se traduce es serina. Utiliza el siguiente cuadro donde están los codones, series de 3 bases nitrogenadas, haz clic sobre la serie que tienes y te llevará al aminoácido que se está traduciendo. Por ejemplo, acá vemos que nos sale la prolina. Y estos son los 20 aminoácidos del código genético. La transferencia de información de ácido nucleico a ácido nucleico o de ácido nucleico a proteína puede ser posible, pero la transferencia de proteína a proteína o de proteína a ácido nucleico es imposible. Francis Crick.